Entonces recuerdo que eran muy fuertes los partidos y ese día en ese partido se me quebró el pie. Fue en un choque que choqué con otro jugador y a mí pues fue mi peor parte, se me quebró el pie. Y recuerdo yo como cuando iba en el viento, cuando iba cayendo, luego se me vino a mí en el pensamiento mi esposa, que ella me decía que eso es lo que me podía pasar. Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de testimonio. Gracias por estar suscrito, y si no estás suscrito te pido que en este momento le aprietes ahí donde dice suscribirse y también apriete la campanita para que cada vez que salga un nuevo testimonio pues te avise y así estés al tanto. Gracias mis hermanos, en este momento está saliendo ahí mi información, mi teléfono, por si tú de alguna manera necesitas dar testimonio, llámame y nos ponemos en contacto y que se haga la voluntad de Dios. En este momento les voy a presentar a un hermano que Dios ha estado trabajando con él grandemente. Es un testimonio muy bonito y pues tengo mucho gusto en presentarles a mi hermano que está aquí conmigo. Voy a dejar que él mismo se presente. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, vamos a ver, ¿por qué no nos dice su nombre y de dónde viene? Bueno, pues mi nombre es J. Rosario Rodríguez, soy de Colima, México. Somos 5 hermanos. Yo soy el segundo de los mayores. Somos 3 hombres y 2 mujeres. Aquí en Estados Unidos estamos 3. Estamos 2 hombres y una mujer, y está una mujer y un hombre en México. Muy bien, entonces usted viene de Colima, México. Yo vengo de Colima, tengo 39 años. Tengo aproximadamente como 20 años aquí en California. Bueno, mi hermano, y ahora que ya conocemos de dónde viene, hasta su edad nos dijo, gloria a Dios, quisiéramos preguntarle un poquito, mi hermano, que nos platicara un poquito cómo fue su niñez, cómo era su infancia allá en México, en Colima, y luego su adolescencia. ¿Cómo fue su vida antes de que usted llegara a los pies de Cristo? Un poco difícil, ¿verdad? Porque mis papás, pues sí, son católicos, pero no, podemos decir, no nos inculcaban tanto que nos acercáramos a la iglesia. Recuerdo yo de la edad de como de 10 años, 12 años, íbamos a misa, y yo recuerdo que íbamos a misa, pero no entrábamos a la iglesia, nos quedábamos en la parte de afuera. Ni escuchaba uno la misa, tal vez platicando con los amigos de cosas, no realmente no ponía uno atención en qué era la misa, qué se celebraba ahí en la misa, qué era lo que se hablaba, lo que se decía. Nosotros en esa edad pues no pensábamos realmente en eso. Mis papás iban, pero pues no nos ponían a lo mejor mucha atención si estábamos realmente adentro o estábamos afuera. Y eso de que ustedes iban a misa y no entraban, ¿de qué manera usted cree que le afectó en su niñez o en su juventud? Pues yo creo que me afectó en muchas partes de mi vida, porque ya como fui avanzando, creciendo a mi adolescencia, pues me afectó en que yo miraba muchas cosas, pues que podemos decir, o hacía cosas que no eran agradables a Dios. Uno fue al catecismo, podemos decir, yo a la edad de 14 años fui al catecismo para la confirmación, y pues le enseñan a uno todo lo que no es agradable a Dios. Pero pues realmente uno, pues si no te acercas a Dios, no vas a la misa, no estás atento, tus papás no te están inculcando, pues tú realmente eso te entra, pero así como te entra, te sale. No se te queda aquí adentro. Todo lo que tú aprendes en la doctrina, lo escuchas, pero si no lo practicas, pues se te va. Y si uno se abasa a las cosas del mundo, te juntas con las personas, amigos, que pues no conocen de Dios, ya más mayores que uno, y te comienzan a inculcar cosas de que, no, pues tú tienes que divertirte, estás en la edad de divertirte, puedes tomar, puedes salir a los bailes, si tus papás te dicen algo, no lo hagas, tú puedes echar mentiras, puedes mentirles, ellos no se van a dar cuenta, tú puedes mentir. Yo hice muchas cosas que no fueron agradables a Dios, y pues son cosas que uno se arrepiente. Después usted decide venirse para acá a Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? A la edad de 18 años se vino un hermano primero, y él ya tenía aquí como unos 5 años, y él me motivó y me dijo que si me quería venir. Entonces yo tenía la edad de 18 años y me vine de 18 años de allá
del estado de Colima. Llegué con él, vivíamos con un tío. Era un poco difícil porque mi tío, con el que vivíamos, le gustaba tomar. Me invitaba, me decía, vente, vamos a echarnos una cerveza. Y pues yo realmente no tomaba mucho el alcohol. Sí tomaba, pero no tomaba mucho. Entonces mi hermano, él me decía, me dio muchos consejos, me decía que pues aquí venía uno a trabajar para, podemos decir, superarnos y poder ayudar a nuestros padres allá en México, ¿verdad? Pero pues aquí uno en esa edad que yo venía de 18 años, a mí me gustaba jugar mucho fútbol. Ese deporte, wow, a mí me gustaba mucho jugar fútbol. Entonces mi ilusión también en ese tiempo, yo tenía esa ilusión de que alguien me mirara y yo decía, quería como jugar en algo profesional. No nomás podemos decir aquí. Entonces yo dije, pues yo quería jugar podríamos decir, tener como una carrera del fútbol. Entonces ese era como un sueño, una esperanza que yo tenía. Aquí comencé a jugar y pues muchos me miraron y me dijeron que yo tenía, podemos decir, que tenía un futuro. Me comencé a juntar con compañeros de allá mismo, de mi pueblo, y salíamos a los bailes. Tomaba, entonces sí, a veces cuando salíamos a los bailes tomaba. Y pues uno andaba tomando y manejando. Sí, yo soy casado, tengo 3 hijos, hace 17 años que me casé. Pues más bien me junté primero y luego estuvimos como 5 años juntos en unión libre. Y sus papás de mi esposa eran, podemos decir, más católicos que mis papás. Ellos nos inculcaron a que pues si ya estábamos juntos, que por qué no nos casábamos. O como ellos me decían que nos casáramos, yo nomás entre mí yo dije, pues nos vamos a casar como para darle gustos a ellos. Entonces no me imaginaba nada de que la iglesia enseña que es un sacramento. Yo decía, no, pues me voy a casar realmente nomás porque pues ellos me están diciendo, no porque yo pensaba en que eso era el bien para una pareja, para un matrimonio, en casarse por la iglesia. No, yo realmente en eso no, ni pensaba, ni podemos decir, ni creía casi en el matrimonio. Ya después de que se casaron, ¿cómo fue su vida de ustedes? ¿Iban a misa? ¿Cómo era su espiritualidad? Nuestra espiritualidad, tanto mi esposa como yo, estaba muy, podemos decir, muy abajo. No la teníamos en un lugar que podíamos decir, estamos buscando una espiritualidad para mejorar como matrimonio, como esposa, como pareja. Fue muy difícil. Los primeros años que nosotros nos juntamos, peleábamos mucho. Más peleábamos porque pues cuando nosotros nos juntamos, yo tenía 22 años cuando nosotros nos juntamos. Mi pasión, como digo, era el fútbol. Entonces a mí me gustaba ir a jugar mucho. Y ella no le gustaba el fútbol, no le gustaba ir a mirar. Entonces el pleito era de que yo, podíamos decir, casi a la semana, 3 días, era puro fútbol. Que iba a entrenar y que tenía 2 partidos por semana en la tarde. Entonces pues yo me iba a jugar y ella se quedaba muy enojada. Y fue algo muy difícil de enfrentar, los problemas fueron creciendo mucho los problemas, que llegaba un momento de que en partes podíamos decir casi me daban ganas como de golpear a veces a mi esposa. Pero gracias a Dios también que no llegamos a los golpes. Ella se ponía más en casi en querer como golpear, ¿verdad? Pero pues yo realmente decía también, pues si somos un matrimonio, quería luchar por mi matrimonio, pero no sabía cómo luchar por mi matrimonio. Entonces ella supo de un ministerio, de un grupo que había en la parroquia de Santa Rita, y ella fue, y luego ella me invitaba y me decía que fuéramos. El grupo era los viernes. Pero yo le decía a ella, no, pero ¿cómo los viernes? Si yo juego los viernes, no puedo. Para mí, primero era el fútbol y después todo lo demás. Después mi esposa y mis hijos y todo lo demás. O sea, mi hermano, usted estaba, digamos, por decirlo así,
fanatizado con el fútbol? ¿Qué era usted capaz de hacer por el fútbol? Yo era capaz de hacer muchas cosas, e incluso a dejar a mi esposa, podemos decir, en la casa, si había algo, era su cumpleaños o era algún cumpleaños de mis hijos, era capaz de eso. Los dejaba y me iba a jugar. Si teníamos una comida familiar, ella me decía, pero estamos en una comida familiar, pero yo le decía, pero tengo que ir a jugar. Es mi compromiso y tengo que ir. Yo decía que era mi compromiso de ir a jugar, como que era algo, pues realmente era una adicción que yo tenía al jugar fútbol muy grande. Mi esposa, pues realmente por eso ella se enojaba mucho, incluso cuando yo me iba a jugar, cuando yo regresaba ella ya estaba acostada y no me hablaba. Durábamos una semana, 2 semanas que ni me hablaba. Entonces para mí comenzó a hacerse algo muy fuerte, muy frustrante, al caso de que a mí me gustaba correr mucho. Y recuerdo una vez que iba corriendo, vivía ahí por la calle, por la O. Vivíamos ahí en los apartamentos y me gustaba ir a correr mucho ahí para el lado de la Junior en la escuela. Me gustaba ir a correr ahí, dejaban que uno entrara a correr. Entonces un día iba pasando ahí, yo iba hacia allá, iba pasando por el lado del panteón. Y yo así corriendo, yo miré así como algo así como una cacha así como de una pistola, ¿verdad? Sí, yo miré algo así cuando yo iba para allá. Y como estaban unas personas enfrente, pues yo pasé de largo. Pero cuando venía de allá para acá, yo venía con eso en la mente. Cuando venía de allá para acá, yo corriendo pasé y la junté. Y sí, era una pistola, ¿verdad? Y pues yo en mi casa de cuando yo me había juntado con ella, nunca había tenido una pistola. O sea, no, sí me llamaban la atención las armas. En México teníamos armas, ¿verdad? Pero aquí yo nunca tenía armas, nunca. Entonces, pues la recogí, me la llevé a la casa y ya llegué a la casa y le dije a mi esposa y me dijo ella, ¿y qué le vas a hacer? Le dije, no, pues aquí la voy a alzar, pues qué tal si a veces, ya ves que aquí dicen que se meten a robar o algo. Y ella me dijo, no, dijo, pues ya teníamos un niño, ¿verdad? Entonces ella me dijo, no, dijo, no la tengas aquí, mejor llévatela. Entonces yo la puse nomás encima así como del gabinete donde tenemos ropa, ahí la puse. Entonces así pasó, como fueron creciendo los problemas, tanto que nos peleábamos mucho yo y mi esposa, y yo a veces sí me ponía muy triste y yo decía, pues realmente pues no es un matrimonio, realmente no estamos viviendo como pareja, no estamos viviendo como una familia. Y a mí se me venía en la mente la pistola y yo decía, pero ¿por qué se me viene en la mente la pistola? Y recuerdo una vez que mi esposa se enojó tanto se enojó que me dijo muchas cosas, verdades podemos decir, de que yo dejaba mucho, la descuidaba mucho por el fútbol, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que dije, esa pistola me puede servir para algo. Tanta fue mi tristeza, las cosas que me dijo, que me dolió tanto que pasó por mi mente quitarme la vida con esa pistola. Fue algo muy doloroso para mí. Yo decía, ¿para qué estoy en esta vida? Los estoy haciendo sufrir, mejor me voy a quitar la vida. Dios tiene muchos planes y muchas cosas que hace Dios, que recuerdo que una vez iba por la pistola y no la encontré. La teníamos en la guantera de la camioneta que teníamos en el trabajo y la busqué y no la encontré. Y recuerdo que le pregunté a mi hermano después y me dijo, no, dijo, yo no la agarré. Dijo, ahí estaba. Y por sí, la pistola no apareció. Ya no la encontré, la pistola. Pasó el tiempo, siguieron los pleitos. Y como les decía, ella fue a un
a un grupo y me acuerdo que ella me seguía insistiendo. ¿Por qué no vamos al grupo? Mira que una hermana de ella y un compadre iban. Y me decía, mira que ellos están yendo y que dicen que está bien y que... Entonces yo le decía lo mismo. Le decía, pero es que yo juego los viernes, no puedo. Si no juego a las 6, juego a las 8. Y ahí empezaba a las 7 el grupo. Entonces, recuerdo un día que ese grupo organizó un retiro en el Memorial. Y ella me dijo que quería que fuéramos a ese retiro. Iba a ser un retiro muy, podemos decir como, no recuerdo el nombre que tenía el retiro, pero iba a ser como para que nosotros creciéramos en nuestra fe, ¿verdad? Que aquel que estuviera, podemos decir, separado de Dios, que se acercara más a Dios. Era algo así el lema que se iba a tratar. Entonces yo le dije que sí. Y recuerdo que ese viernes yo tuve un juego. Eran unos juegos, podríamos decir, importantes, porque ya estábamos como en las finales para ser campeón, podríamos decir. Entonces recuerdo que eran muy fuertes los partidos y ese día en ese partido se me quebró el pie. Fue en un choque que choqué con otro jugador y a mí pues fue mi peor parte, se me quebró el pie. Y recuerdo yo como cuando iba en el viento, cuando iba cayendo, luego se me vino a mí en el pensamiento mi esposa, que ella me decía que eso es lo que me podía pasar. Entonces, para mí, yo cuando caí al suelo, que yo sentí que se me quebró el pie, lo que yo recuerdo que hacía que me golpeaba mi cabeza con el suelo, y ya recuerdo que mis compañeros me agarraron y luego yo les dije, se me quebró el pie, y yo sentí como que el mundo se me vino encima, y yo dije, wow, se me quebró el pie, mi familia, el trabajo, la renta. Entonces sí me acordé de mi familia, pero antes no me acordaba de mi familia. Entonces no era el dolor físico lo que le dolía. Podríamos decir que en ese momento no sentía el dolor físico, sino que el dolor era de que se me había quebrado el pie y qué iba a pasar con mi familia, qué iba a pasar donde yo estaba pagando mi renta, con mi trabajo. Todo eso se me vino en mente. Pero en ese momento sí, y no pensé en Dios. Estando así no pasó por mi mente Dios. Recuerdo que me llevaron al hospital y yo todavía no analizaba, no sentía cómo me había pasado eso a mí, por qué me había pasado a mí. Yo me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a él? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Recuerdo que llegué a la casa y le tocaron a mi esposa, abrió la puerta y al verme ella y que yo iba con muletas, ella se dio la vuelta y se metió al cuarto y laqueó el cuarto. Recuerdo que yo me quedé en la sala, ahí la noche, llorando no por mi dolor, sino por lo que me había pasado, que yo sentía como que se me había acabado el mundo, pero por mi mente no pasaba a Dios, no le pedía a Dios, porque nuestra fe, nuestra espiritualidad no estaba en nosotros. Cuando pasa eso, sucede eso, ¿se empeoró el problema en casa o empezaron a cambiar las cosas? Podíamos decir que comenzaron a cambiar las cosas, porque yo era un hombre, podíamos decir, como les compartía, que realmente pues no sabía lo que pasaba como en el hogar. Y en mí ese momento que me pasó eso, yo estuve un mes y medio, estuve en el hogar y comencé a mirar a las cosas que hacía mi esposa en el hogar. ¿Por qué? Porque yo no valoraba lo que ella hacía en el hogar. Yo decía, yo soy el hombre que trabaja, yo soy el hombre que trae el dinero, y pues ella no tiene por qué decirme nada. O sea, el dinero es mío y yo podemos decir, yo soy el que mando aquí. Ella no me puede decir nada. Y desde ese momento comencé a ver lo importante, el mucho trabajo que hace una mujer en el hogar. Me comencé a dar cuenta porque en ese momento teníamos un niño, tenía
año y medio, y yo digo, ya no tenía un niño, sino que tenía dos, porque ella me bañaba, ella me cambiaba y me ayudaba a subirme a la cama, porque entonces sí, ya después que me operaron mi rodilla y me pusieron una placa. Cuando me operaron fue un dolor muy grande que yo no podía mover mi pie para nada. Entonces ella prácticamente la comida, me ayudaba para ir al baño, me bañaba, me cambiaba. Entonces prácticamente era como que tenía otro niño en la casa. Entonces yo comencé a ver y comencé a valorar lo que es un matrimonio, una mujer en el hogar. Comencé a ver las cosas que una mujer hace en el hogar. ¿Esto estaba en los planes de Dios, usted cree? Yo pienso que sí, estaba en los planes de Dios, porque desde entonces, podemos decir, Dios comenzó a entrar en nosotros. ¿Por qué? Porque me pasó eso, entonces yo comencé ya a tener libre los viernes, comencé a ir al grupo así con mis muletas. Cuando yo comencé, pues ya podemos decir, a comenzar a mover mi pie, comencé a caminar con mis muletas. Recuerdo que comenzamos a ir al grupo. Llegué la primera vez, recuerdo que llegamos al grupo y pues había mucha gente brincando, bailando. Había alabanza y luego había prédica, pero más podíamos decir lo que me tocaba a mí era como los testimonios que daban las personas de cosas, de pruebas que habían pasado, que yo decía, pues lo que yo pasé, pues no es nada, al contrario, lo que ellos pasaron, ¿verdad? Y yo creo que ahí Dios fue motivando nuestra vida, fue hablándonos para que nosotros nos acercáramos. Comenzamos a ir al grupo y hubo un momento en que abrieron comunidades. Comunidades era de que se juntaba, podemos decir, a personas y les daban estudio. Les daban estudio bíblico, les daban estudio de lo que es la iglesia, les daban estudio lo que es un matrimonio, lo que es familia. Entonces nosotros nos integramos a una comunidad y comenzamos a caminar. Ahí íbamos con bajas y altas, pero ahí estábamos en esas comunidades aprendiendo de Dios. ¿Cómo empezó usted a sentir un cambio en su corazón? ¿Una sanación? ¿O cómo empezó a sentir ya no tanta pasión por el fútbol? ¿Qué empezó a pasar dentro de usted? Pues yo pienso que fue la experiencia que pasé. Y yo creo que desde entonces podíamos decir, eso que me pasó, Dios me comenzó a hablar, a decirme, ¿ves lo que tienes en tu hogar? ¿Ves la familia que tienes? ¿Verdad? Entonces, como que Dios me comenzó a hablar y me comenzó a conmover y comenzó como a cambiar mi corazón. Fui cambiando, dialogando con mi esposa, qué era lo que más nos afectaba y qué era lo que más nos unía. Entonces comenzamos a hablar en los defectos que yo tenía y en los defectos que ella tenía, para nosotros podemos decir, irnos anivelando en trabajar nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque un matrimonio pues tiene que trabajar así, unidos, es par a par, no uno más o otro menos, sino que teníamos que ir par a par los dos. Okay. Sí. Y entonces, ya después, ¿cómo? Porque Dios lo empezó a llamar al servicio. ¿Cómo fueron sus primeros llamados del Señor para servirle, para ser un servidor? Pues recuerdo que como les compartía, pues comenzamos a ir a las comunidades y yo recuerdo que nos dejaban tarea y los maestros nos comenzaron a motivar, nos decían, muy bien trabajo, lo están haciendo bien. Y eso me comenzó a inspirar a mí a aprender de Dios, a querer saber del Dios que ellos tenían. Yo miraba a ellos con sus familias, con sus hijos y los miraba bien, que ellos compartían bien. Entonces yo decía, yo quiero ser así. Yo quiero que nuestro matrimonio camine como el de ellos.
recuerdo un día que el hermano me habló y me dijo, hermano, dijo, quiero hacer esto, quiero formar una comunidad de intercesión y ¿cómo ve? Dijo, Dios me ha puesto que usted sea integrante de ese ministerio. Yo recuerdo que las primeras palabras que le dije, pues no sé, pues yo decía entre mí, pues estoy aprendiendo de Dios, ¿verdad? Yo decía, no sé si estoy bien, hermano, si la vaya a hacer en ese ministerio que usted quiere. Entonces él me impulsó y me dijo, hermano, Dios nunca se equivoca. Dios, cuando hace el llamado, es por algo, porque esa persona tiene un don, tiene ese deseo de servir, tiene ganas, tiene, podemos decir, lo que Dios busca en esa persona. Y Dios quiere que usted esté aquí. Y recuerdo que yo le dije, ok, hermano, está bien. Recuerdo que fuimos como unos 5 o 6 hermanos y ahí podemos decir, donde comenzó a crecer más mi espiritualidad. Y yo decía, si yo tengo conocimiento así como de la iglesia, así como el hermano nos dice, yo puedo instruir a mi familia, porque en mi familia hacía falta de Dios. Entonces yo dije, yo puedo instruir a mi familia. Yo puedo trabajar más en mi familia, que mi familia sea mejor, ¿verdad? Entonces esa fue una de las motivaciones para yo entregarme más a la iglesia. Y yo un día hablando con el sacerdote, él me hizo la invitación. Yo no me sentía digno, yo decía, ¿cómo yo voy a agarrar la hostia de tanto de mi pasado, de lo que había vivido? Yo podíamos decir, todavía traía recuerdos en mi mente, que yo decía, pues, ¿cómo voy a ser yo digno de agarrar el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo, verdad? Para compartirla con las otras personas. Yo decía, hay personas pues más dignas, más personas a lo mejor más preparadas que yo. Pero el sacerdote dijo, recuerdo esa palabra del sacerdote, dijo, si nosotros nos esperamos para servirle a Dios, cuando realmente nosotros decimos, estamos bien, realmente dice, nunca lo haríamos. Nunca lo haríamos porque nunca vamos a estar bien. Dijo, Dios te habla, Dios te tiene el momento, tú decídete y Dios va a ir evolucionando tu vida. Dios va a ir caminando, Dios va a ir abriéndote puertas, Dios va a ir iluminando tu vida, tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu espiritualidad. Todo lo que tú quieres avanzar en la enseñanza, en el aprendizaje de Dios, Dios te va a ir iluminando. Doy clases de quinceañeras y estoy en el ministerio Calé y estoy en el grupo de la adoración nocturna. Me gusta los dos ministerios porque me gusta alabar a Dios, pero también me gusta contemplarlo, porque el grupo de la adoración nocturna, su carisma, su don que se ofrecen en ese ministerio es de ir a contemplar a Jesús sacramentado, de contemplarlo toda la noche, de estar en oración con Él. Y el ministerio Calé me gusta porque me tiene activo a alabar a Dios, me gusta alabar a Dios, danzarle a Dios, y me gusta compartir un poquito, podríamos decir, el testimonio. Dentro de este ministerio hay testimonio, compartir el testimonio para que otros escuchen el testimonio. Una de las cosas que pienso que Dios me dio una oportunidad muy grande de vida, que en los momentos podíamos decir difícil, como yo pensé quitarme la vida, ahorita como estoy ahorita, yo digo, wow, cómo Dios cambió realmente mi vida, mis pensamientos, mis deseos. Para mí primero, si yo tengo que hacer algo, alguna cosa para Dios, ahorita primero hago las cosas de Dios que las otras cosas como del mundo, podía decir. Porque ya podríamos decir, aproximadamente
algunos 3 años que realmente ya no juego, no voy a correr detrás de la pelota, ¿verdad? Mi prioridad es mi familia y en las cosas que tengo que servirle a Dios. Que le hablara a esos hombres que tal vez pueden dejar mucho en el campo por agradar su pasión del fútbol. Pues yo realmente les diría, hermanos, todo aquel que escuche este testimonio, que tenga, podemos decir, un vicio, sea del fútbol, sea de ver la televisión, sea de tomar, sea de las drogas, sea de salir con los compañeros, el vicio que sea. Pero yo experimenté como en el fútbol. Yo les diría, hermanos, que tomen 5 minutos, 10 minutos en analizar lo que ustedes están viviendo, lo que están haciendo. Que analicen ese vicio. ¿A dónde los va a llevar? Una de las consecuencias que me llevó a mí a hacer sufrir a mi hijo. Mi hijo de 1 año y medio, que no tenía que haber pasado por esos sufrimientos. Si tú tienes familia, hermano, ponte a pensar si tienes algún niño de 1 año, 2 años, o 2 meses, 3 meses. Date cuenta que ese niño te necesita mucho. Ese vicio que tú puedas tener te está quitando el tiempo con tu hijo o con tu hija. Pero sobre todo los estás haciendo sufrir. Los estás haciendo a ellos un daño. Que sienten a su papá cerca, pero a veces lo sienten tan lejos. Yo te pido, hermano, que analices tu vida. Analices ese vicio que te está llevando a lo mejor por pleitos con tu esposa, separación con tu familia, separación con la iglesia, pero lo más que te está separando de Dios. Que hay un Dios que vive, que hay un Dios que reina y que hay un Dios que a diario nos habla, que a cada momento nos está hablando. Dios me ha enseñado la palabra de Dios y palabras que se me quedan en mi pensamiento, que te las comparto. En Romanos 12:21, hermano, dice ahí: no te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Esa es una palabra que Dios me dio para que yo analizara cómo estaba. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Entonces esa es una de las cosas que me ha inspirado a ser mejor. Pues mis queridos hermanos, ha sido un verdadero placer estar en este momento con mi hermano Rosario y con ustedes. Por favor, suscríbete al canal si no estás suscrito, comparte este video, comparte este testimonio. Alguien se va a bendecir con este testimonio. Gracias, espero que sigas conectado y por favor te pido que estés al tanto porque vienen más testimonios en camino. Que Dios te bendiga y no se te olvide, aquí está mi teléfono en la pantalla. Si tú quieres comunicarte por alguna situación, estamos para servirle a Dios y a ustedes. Bendiciones y hasta la próxima.